Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Camila, soy astróloga de Escobar, formo parte de la organización de este encuentro. Quiero agradecer muchísimo, muchísimo a los presentes y las presentes. Quiero agradecer también al intendente Ariel Sujarchuk por permitir este espacio, por apoyar la iniciativa. También a Pablo Ramos, secretario de Cultura, por toda la ayuda. Hoy estamos participando, les cuento, este es el primer encuentro de educación alternativa, un segmento lanzado de la Dirección de Juventud del municipio de Escobar, donde vamos a hablar de todo. Nos interesan los temas poco accesibles, poco habituales, por eso estamos súper, súper contentos y contentas de estar acá, junto con esta mega diosa, esta genia de la astrología, Lu Aitán. Lu, ¿cómo estás, reinísima? Muy bien, muy contenta, estoy muy emocionada. Además, siempre me da muchos nervios hablar en público y me pongo un poco niña, ay, como así, medio antes de la Navidad, ¿viste? Así que así me siento en este momento. Pero después yo creo que a medida que vaya pasando el encuentro me voy a ir calmando un poco. Les pido que me manden su amor virtualmente, que eso llega. Gracias, gracias. Eh, Eso, y estoy segura que va a ser re lindo lo que suceda hoy. Muy, muy, muy segura de eso. La verdad que sí, es una iniciativa espectacular. Me encanta este enfoque porque justamente, gracias a Dios, esta juventud que está iniciándose en este camino divino de autoconocimiento por sobre todas las cosas. Y justo con vos, Lu, que sos una genia, una divina, te Ay, adoro, me gracias. encanta esto. Gracias. También estoy muy Momento contenta. leonino, ¿no? Momento leonino Perdón, de me mimar el fui ego. otra vez. Qué lindo, qué lindo. Me parece que es un gran plan que el municipio de Escobar haya organizado esta movida. No pensé que iba a pasar tan rápido esto de que algún organismo estatal o alguna gestión de gobierno convocara a la astrología para que sea parte de su agenda. Me parece como mega novedoso, disruptivo, y los banco 20.000 por hacer eso, porque bueno, la astrología es algo que no suele aparecer en esto, en instituciones estatales, ¿no? En estos ámbitos. Así que me parece una gran, gran, gran iniciativa, y muchas gracias por haber pensado en mí, por haberme invitado. Eso lo valoro un montón. Así que gracias. Estoy emocionada también. Vamos todos igual, todos igual. Qué Bien, bueno. cuando vos quieras, Reina, este espacio es para vos. Bien, perfecto. Bueno, lo que les voy a proponer antes de empezar con la parte más teórica es que cerremos los ojos un momento. Vamos a hacer algunas respiraciones como para conectarnos con este momento, con esto que vamos a hacer ahora, en las próximas 2 horas. Como estamos en un espacio virtual, a veces resulta un tanto difícil esto de la conexión más allá de las pantallas. Así que creo que la respiración nos va a ayudar para eso. Así que vamos a cerrar los ojos. Vamos a hacer una exhalación. Pueden ponerle sonido a esa exhalación para que genere una mayor descarga. Pueden ponerse una mano en el pecho y otra en la panza. Y ahora vamos a empezar a inhalar y a exhalar a conciencia. Inhalo bien profundo, lo más profundo que puedo. Y exhalo, me vacío.
Inhalo bien profundo. Y exhalo, me vacío. Y ahora mientras sigo respirando, me imagino que la inhalación y la exhalación arman un 8, como un 8 del infinito. Lo imagino, lo pienso, lo visualizo. Una vez más. Bien, y ahora muy lentamente vamos a abrir los ojos. Bien, ahora sí vamos a empezar. Bueno, el contenido que hoy les voy a compartir es de astrología y es mitología. Y le puse relatos ecofeministas para nuestro tiempo. Yo siento que estamos en un momento donde necesitamos recuperar muchos de los relatos, historias, cuentos que le dieron origen a nuestra sociedad que podríamos llamar occidental, y necesitamos resignificarla a la luz de los cambios actuales. Así que hoy vamos a hablar un poco de eso. Hago una pequeña presentación. Me llamo Lucía, estudié ciencia política, estudié astrología en Casa 11 y en Cosmograma en Barcelona. Escribí 2 libros y tengo 2 podcasts, todo bastante múltiple. Y estudié también algunas otras cosas, porque soy muy curiosa, soy instructora de yoga, soy lectora de registros akáshicos, soy reikista, estudié cuestiones vinculadas a la alimentación y también estudié medicina de plantas, y creo que como que todos esos saberes que fui investigando, que fui explorando, me trajeron hasta este momento. Bueno, también me gusta muchísimo el tarot y también leo el tarot, así que tengo como una formación bastante heterogénea. Ahora estoy estudiando filosofía desde el año pasado y también me estoy formando en cuestiones ambientales. Así que de todo eso que exploré y que investigué en estos años, vamos a hacer una suerte de conclusión. Esa conclusión siempre es momentánea. Así que lo que hoy les vaya a decir puede ser que en 2 meses les diga algo diferente. Eso puede pasar, eso puede cambiar, pero bueno, esta es como una síntesis, ¿no?, de estas exploraciones. Y antes de meternos en los relatos míticos, vengo a traerles algunas definiciones sobre qué es la astrología, ¿no? Creo que a veces damos por sentado cuál es el significado de la astrología. En general decimos, bueno, es algo vinculado a la carta natal, pero no sabemos bien tampoco cómo es que se calcula o de dónde viene o cuál es el origen. Sobre todo quienes somos millennials, centennials, tenemos una tendencia a pensar que todo nació cuando nacimos nosotros, ¿no? Bueno, no. La astrología es como muy antigua, es un conocimiento muy antiguo que está presente en la humanidad desde, casi que yo diría, desde
los orígenes de los tiempos, ¿no? Después nos vamos a meter un poco en eso. Y bueno, y como la astrología, igual que un montón de otras disciplinas, tiene muchos debates, tiene tensiones, tiene grietas. Bueno, voy a traer algunas definiciones de qué es la astrología para mí, qué es lo que yo siento que puede tener una resonancia en ustedes también, eventualmente, pero sobre todo desde lo que yo creo que puede aportarles, ¿no? Entonces, la primera definición que me gusta sobre la astrología es de Richard Tarnas. Richard Tarnas es un filósofo que dice que la astrología nos muestra la hora arquetipal del cosmos, ¿no? Entonces, Richard Tarnas lo que dice es que en nuestra psiquis colectiva hay un montón de modelos inconscientes de conducta, ¿no? Y que esos modelos inconscientes están muy vinculados a la mitología, ¿no? Entonces, ahí aparecen estos famosos arquetipos. Entonces, según el momento del año en el que estemos, van a estar presentes distintos arquetipos. Por ejemplo, ahora que estamos en temporada leonina, estaríamos hablando del arquetipo del rey o de la reina, ¿no? Pero bueno, no es la única energía que está presente en este momento. También tenemos, por decir algo, la luna en Piscis hoy, así que aparece un componente místico, ahí aparecería como el arquetipo de la mística o de la bruja, podría ser. Tenemos también Venus en Virgo, entonces diríamos que otro arquetipo que está presente en este momento es el de la ermitaña o el del ermitaño. Bueno, y eso mismo sucede en nuestras cartas natales, ¿no? En nuestras cartas natales hay muchísima información y parte del desafío de nuestra vida es hacer que esos arquetipos dialoguen e interactúen entre sí, ¿no? Entonces, no va a haber un solo arquetipo que esté presente en nuestra vida, probablemente sean varios, ¿no? Y bueno, por eso muchas veces cuando entramos en la astrología decimos, bueno, qué contradicción, ¿no? Porque por un lado tengo energía de Sagitario, que aparece este personaje aventurero y libre, pero también tengo energía de Cáncer, entonces aparece un lado mío que necesita una conexión emocional profunda. Bueno, todas las cartas presentan contradicciones y tensiones. También podríamos decir, y esto es entre social y metafísico, tal vez parte de vivir en la Tierra implique la tensión y el conflicto. Y ese va a ser como el gran desafío de nuestra vida, ¿no? De nuestras existencias, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. De hecho, por eso existe la política, por eso existe el Estado de Derecho, porque somos muy diferentes y porque tenemos conflicto y porque tenemos tensión. Entonces tenemos que buscar la manera de lidiar con esos conflictos. La segunda definición que me gusta sobre la astrología es que se trata de un lenguaje simbólico, ¿no? Entonces, un símbolo representa algo, pero ese símbolo no es la cosa en sí misma, sino justamente una representación. Ahora bien, los símbolos pueden ser interpretados de múltiples maneras y un mismo símbolo puede ser interpretado de manera diferente según el contexto histórico en el que estemos. Mi ejemplo preferido para hablar de esto de los símbolos y la polisemia de los símbolos es la figura de la serpiente, ¿no? Este es como, si me han escuchado otras veces, seguro que escucharon este ejemplo que voy a dar ahora. La serpiente para el cristianismo está vinculada al mal, al pecado, a la lujuria, mientras que la serpiente, por ejemplo, para los hindúes, está asociada al despertar espiritual. O mismo las culturas ancestrales de América Latina entienden que la serpiente es una encarnación divina, ¿no? Como esta figura de la serpiente emplumada que está en algunos templos de Centroamérica. Entonces, con la astrología lo que hacemos es representar simbólicamente. Por otro lado, en astrología no estamos trabajando con el cielo, ¿no? No estamos trabajando con la astronomía, no estamos trabajando con las cuestiones como concretas y materiales de los planetas, ni de la luna ni del sol.
porque no podemos hablar de que haya una fuerza de gravedad que esté operando y que por eso tiene validez la astrología. Lo que en astrología decimos es que tenemos un vínculo con el cielo, pero que no sabemos bien de dónde viene ese vínculo. No lo podemos explicar científicamente. Sí sabemos que formamos parte de un entramado que incluye a otros seres humanos, un entramado que incluye a los animales, que incluye a las plantas, que incluye al cielo, al suelo también. Entonces es una doble conexión de la que nos está hablando la astrología. Nos habla de una conexión al cielo, pero también nos habla de una conexión que es horizontal. ¿Sí? Y esto me parece como sumamente interesante, sobre todo para nuestra cultura, para la cultura en la que vivimos, que es una cultura cartesiana y positivista, ¿no? Cartesiana de Descartes, o sea que todo lo racionalizamos, lo intelectualizamos, si puede ser explicado desde la mente, buenísimo, y si no, queda descartado. Y positivista, ¿por qué? Porque es la confianza ciega en la ciencia, ¿no? Que por supuesto, la ciencia también está atravesada por distintas grietas y distintos conflictos, ¿no? Y el discurso oficial científico rechaza todo este tipo de saberes. Hay algo que me pasó hace relativamente poco tiempo y que se los traigo a esta conversación porque me parece que reaplica a lo que vamos a charlar, y es que después de la Casa de Brujas, después de la Ilustración, astrología y astronomía quedaron completamente separados, ¿no? Entonces la astrología pasó a ocupar un lugar, si se quiere, disidente o oculto o secreto, ¿no? Y quedó por fuera de los cánones de ciencia que tenemos. Entonces, en términos de esta sociedad y de este mundo en el que vivimos, no podríamos decir que la astrología es ciencia porque, insisto, no podemos hablar de comprobación empírica ni de fuerza de la gravedad. Ahora, la otra vez hablé con Moira Millán, que es una mujer indígena mapuche del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, y ella me dice, no sé bien cómo funciona esta ciencia, hablando de la astrología, ¿no? Y me parece súper interesante porque las culturas ancestrales de este mundo sí consideran a la astrología una ciencia. Por supuesto, esto no es algo que vayamos a decir en Twitter, porque en Twitter el hateo cientificista se pone muy intenso, pero sí me parece que está bueno pensarlo, ¿no? Como, bueno, sí, en el marco de la cultura occidental en la que vivimos, la astrología es un lenguaje simbólico. Ahora, en otras culturas es diferente, ¿no? Para los hindúes tiene el carácter de ciencia y para las culturas ancestrales de América Latina también. Porque ellos conciben a la conexión con el entorno y con el cosmos de un modo completamente diferente a cómo lo concebimos en nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura ve al mundo como un mundo de cosas, de objetos que pueden ser explotados, ¿no? Para nuestro uso y beneficio. Para ellos no, para ellos todo está vivo. Y eso me parece como muy interesante. Esa me parece que es la clave y es el gran aporte que tiene la astrología para hacer en este momento. Otra definición que puede quedar bien en el marco de esta cultura es que la astrología es un arte, ¿no? Es un arte interpretativo porque, insisto, no podemos hablar en el marco de esta cultura de un conocimiento científico. Es un arte que tiene una técnica, porque tiene una técnica, tiene un método, y también lo que pasa con la astrología en tanto arte es que no podemos dar reglas muy cerradas, ¿no? Y definiciones muy categóricas ni muy tajantes. Ahora, creo igual, aunque no podamos hacer definiciones muy categóricas y tajantes, tipo, con el eclipse te vas a separar de tu pareja, o sos leonina, entonces sos así y asá. Sí creo que podemos ir por otro lado, podemos hacer interpretaciones que sean más abiertas, podemos buscar abrir los símbolos que aparecen con la astrología y
esa apertura, esa interpretación, que si se quiere se acerca más a la filosofía, puede generar una resonancia muy profunda en cada uno de nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí radica la gran potencia de la astrología y por qué tiene tanto éxito en este momento y en este contexto, ¿no? Hay otra razón por la que yo creo que la astrología tiene mucha potencia en este momento, y es que la sociedad occidental es una sociedad secular, o que pretende ser secular. ¿Qué significa? Estar desconectada de la religión y estar desconectada de lo espiritual, ¿no? Yo creo que millennials, centennials, nos volcamos tanto a la astrología porque tenemos un gran agujero existencial, espiritual, y la astrología es, dentro del amplio abanico del esoterismo y la espiritualidad, lo que más se acerca a nuestra cosmovisión occidental. Yo creo que esa es como una de las grandes razones de por qué la astrología tiene tanto impacto en nuestra cultura hoy. Y por supuesto, después hay otro nivel que es más narciso, que es que la astrología me habla a mí y de cómo soy yo y cómo es mi personalidad y si me va a ir bien y si me va a ir mal, y me encanta que hablen de mí, entonces por eso amo la astrología, ¿no? Desde ya que está a ese nivel. Pero hay muchas formas de acceder al lenguaje astrológico y hay muchas formas de pensar astrológicamente que no necesariamente tienen que ver con la estructura de personalidad o el yo, ¿no? O la predicción lisa y llana. Y yo creo que tiene que ver con esto, porque la astrología nos abre a la conexión con el cielo, nos abre a la conexión con la naturaleza. Bueno, en relación a esto de que nos abre a la conexión con el cielo y que nos abre a la conexión con la naturaleza, me parece importante hacer como un pequeño raconto histórico, y es que hay distintas formas de astrología en las distintas culturas. Cada cultura tiene su astrología, cada astrología le habla a su cultura, pero antes de eso, pensemos en los primeros seres humanos que vivieron en la Tierra, ¿no? Que observaban el cielo, que observaban los ciclos de la luna, que observaban los cambios climáticos, que observaban los eclipses. Y sobre todo pensemos en ese momento donde los primeros seres humanos dejaron la faceta de nómadas y empezaron a ser sedentarios y empezaron a cultivar sus propios alimentos y empezaron a domesticar a los animales, ¿no? En ese momento y en ese contexto suponemos que nace la astrología, ¿no? La astrología tiene un vínculo muy directo con el ciclo de las estaciones, ¿no? Si ustedes han leído libros de astrología, van a ver que muchas de las explicaciones están vinculadas al clima, ¿no? Por ejemplo, pensar en las personalidades de Capricornio como personas frías o en personas de Acuario como personas frías, lógicamente tiene que ver con un invierno europeo, que era muy duro, ¿no? O lo mismo la calidez de Leo y la calidez de Cáncer en cuanto a personalidad, tiene que ver con un verano europeo, ¿no? Bueno, muchas de esas definiciones están dadas por las explicaciones del clima y de la naturaleza y de qué era lo que estaba pasando. El conocimiento astrológico se nutre de observaciones que vienen dándose desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Son capas y capas y capas y capas de conocimiento que, por supuesto, se fueron reformulando y fueron cambiando y fueron resignificadas a la luz de los cambios de la sociedad. Por eso yo creo que es tan importante que la astrología hoy, en este momento, año 2021, haga una revisión feminista, ¿no? ¿Por qué? Y porque si el lenguaje simbólico que yo estoy usando pretende interpretar las experiencias de vida que tenemos, y yo no incluyo la ideología de género, como dicen por ahí los haters, yo no voy a poder dar cuenta de un montón de experiencias que tengo. Por eso necesito hacer una revisión feminista. Porque si no, los símbolos no van a explicar las experiencias que yo tengo en mi día a día. Eso es lo que pasa. Ahora,
Muchas de las interpretaciones de la astrología que tenemos en este contexto, en este momento, están vinculadas al nacimiento de la cultura patriarcal, ¿no? No sabemos tampoco bien cuándo es que nace la cultura patriarcal, pero podemos suponer que tiene unos cuantos miles de años, más de 2000 años seguro, podríamos decir 3000 años o incluso más. Hay gente que dice 5000 años. Ahora, ¿qué pasaba antes del patriarcado? Bueno, suponemos, por distintos registros históricos y arqueológicos, que el culto ancestral que se hacía en Europa, en Medio Oriente, en un montón de lugares del mundo, estaba vinculado a la figura de la gran madre o de la gran diosa, ¿no? Esta diosa, mujer, dadora, que generaba los alimentos, que nutría a la humanidad, era adorada, le rendían cultos, bueno, fiestas, orgías, distintas prácticas rituales, ¿no? Muchos de los relatos que aparecen en la mitología de Grecia-Roma, que la mitología hegemónica es una mitología patriarcal, porque son los discursos oficiales, los discursos que ganaron la batalla, ubican a las diosas mujeres en lugares de sometimiento, de sumisión, de violencia. Ahora, muchas de esas diosas que en la mitología oficial ocuparon lugares de dolor, de violencia, de víctimas, porque fueron víctimas, en las culturas anteriores ocupaban lugares destacados, ¿no? Por ejemplo, la diosa Artemisa, que es una diosa que después les voy a contar, es una diosa que era muy adorada en la antigüedad, pero ella quedó por fuera del panteón de Grecia y Roma, justamente porque implica o trae la información de una mujer que es muy independiente y que es muy autónoma. Otra figura que básicamente terminó ocupando un lugar de mierda es la figura de Hera o Juno, que se llamaba para los romanos. Ella era una diosa muy adorada. Ahora, en el relato oficial, era una mujer loca, celosa, chiflada, que estaba obsesionada con las amantes de Zeus. Sí, pero no conocemos todo el relato previo de qué era lo que pasaba con Hera o Juno, ¿no? Ella era una diosa muy adorada en las culturas ancestrales. Y les traigo todo esto porque me parece importante que recuperemos estos relatos. La astrología que conocemos, que podríamos llamar occidental, tropical, está muy vinculada a, como les decía recién, a la cultura de Grecia y Roma. Ahora, Grecia-Roma, que son, como se dice habitualmente en los manuales de historia contemporánea, son la cuna de Occidente. Sí, buenísimo. Pero Grecia-Roma, a su vez, sobre todo Grecia, estuvo muy vinculado a los otros pueblos que vivían en el Mediterráneo, que estaban en Medio Oriente, e incluso se sabe que hay conexión de Grecia con India, ¿no? Esto me parece que es como sumamente interesante y sumamente necesario, no solo porque tendemos en nuestra cosmovisión a cortar los distintos capítulos de la historia, sino porque la mitología hindú es sumamente rica y las mujeres ocupan un lugar bien diferente al que ocupan las diosas griegas y romanas. Y también les voy a traer data sobre diosas hindúes. Ya se las voy a compartir. Antes de la Casa de Brujas, antes de la Ilustración y del auge del positivismo, los grandes filósofos, los grandes científicos eran además astrólogos. Normalmente estos eran como estos personajes que sabían de muchas cosas, ¿no? Que eran astrólogos, astrónomos, filósofos, alquimistas, médicos, arquitectos, inventores, ¿no? Bueno, entre esos múltiples saberes que tenían, uno de ellos era la astrología. De hecho, estos personajes que suelen ser como muy reconocidos por los aportes a la ciencia moderna, también eran astrólogos como Copérnico, Galileo, Kepler y Newton. Esto me parece que es importante, porque siempre tenemos de todo relatos oficiales, ¿no? De quienes ganaron la batalla. Bueno, hay que buscar un poco más de información.
Y acá, como resumiendo un poco lo que les traía recién, podemos decir que la astrología tiene un origen muy antiguo, que la astrología que conocemos es una mezcla de distintas culturas, que la astrología que llegó hasta nuestro tiempo está vinculada a la mitología de Grecia y de Roma. Pensemos en los nombres de planetas, que son los mismos que los nombres de las deidades, ¿no? Planeta Marte, planeta Venus, diosa Venus. Pero que esa mitología que conocemos es una mitología patriarcal, son los relatos oficiales que fueron escritos por los vencedores. Por eso necesitamos otras historias. Otro detalle interesante sobre la astrología es que no estudia al cielo en sí mismo, sino el vínculo que los seres humanos tenemos con todo. Y la astrología nos habla de nuestra doble conexión al cielo y a todo lo que existe en la Tierra. Otro gran aporte de la astrología para esta deconstrucción en la que estamos colectivamente, es que la astrología nos habla de ciclos y no del tiempo lineal. Nuestra cultura tiene toda una idea de avance constante y permanente, esto es el positivismo y la confianza en la tecnología y en la ciencia, pero además tenemos una tendencia a pensar que no hay vaivenes, que siempre tenemos que estar exactamente igual. Bueno, la astrología nos dice que no. Pues no, mi ciela. No hay nada parecido al tiempo lineal. Estamos atravesados por ciclos. Entonces, hay un momento donde estamos más hacia afuera, otro momento donde estamos más hacia adentro, momentos donde tenemos más pilas, momentos donde tenemos más ganas de dormir. Por eso me parece importante que cuando nos metemos en astrología, registremos la conexión con el clima y con las estaciones del año. De hecho, así es como se calcula el famoso zodíaco, ¿no? En función de los equinoccios y los solsticios, que son los que marcan el comienzo de las estaciones. Algo que en las grandes ciudades y en la cultura en la que vivimos nos olvidamos por completo, ¿no? Es como no tenemos el más mínimo registro de cuáles son las variaciones climáticas, más que para quejarnos porque llueve o hay humedad o hace mucho calor. Pero después tenemos una desconexión total con los ritmos de la naturaleza. De hecho, algo que sucede muy en las grandes ciudades es que nos quedamos despiertos hasta muy tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos con la luz prendida y eso altera nuestro biorritmo. Y después decimos, hey, estoy con ansiedad y no sé por qué. Y claro, pero si vivís como en un laboratorio con la luz blanca dándote en la cara, y además del modelo económico que tenemos, que genera estrés, que genera ansiedad y que genera angustia, bueno, hay un montón de otras cosas que tienen que ver con nuestra forma de vivir que claramente nos desconectan de nuestra naturaleza y de la naturaleza que somos y que nos rodea, ¿no? De esto habla la astrología. Estamos atravesados por ciclos. Y por otro lado, algo que me parece sumamente interesante y que viene de la mano del feminismo, los feminismos y el colectivo LGTB, es que la astrología nos habla de diversidad, ¿no? Entonces, somos muy diferentes. Nuestro mundo tiende a meternos en normas y en modelos de cosas. Hay modelos hegemónicos de absolutamente todo. Bueno, la astrología nos dice que no, que somos diferentes, que somos todos distintos entre sí, que no podemos saber de antemano qué es lo que va a pasar y que aunque estamos atravesados por la diversidad, bueno, tenemos conflictos que son comunes, ¿no? Y de esto habla la carta natal también. Entonces, un hater cientificista dice, ah, bueno, pero la astrología en realidad está hablando de cosas que son comunes a todos. Sí, claro, podemos pensar en los 12 signos del zodíaco como 12 conflictos humanos, desde ya que sí. Ahora, sí, es verdad que todos tenemos algo con la figura de la madre, todos tenemos algo con la figura del padre, todos tenemos algo con la pareja, con la profesión. Ahora, si tenés energía de cáncer en tu carta natal y el tema de la madre y los ancestros va a ser más fuerte. Si tenés energía de Capricornio en tu carta y bueno, la temática del padre y los ancestros varones probablemente tenga una mayor potencia o un mayor protagonismo que para otras personas que no tienen esa energía como protagonista de su carta natal.
Bueno, de eso nos habla la astrología, de que somos diversos y a su vez tenemos conflictos que son comunes. Y hay que ver cómo cada uno lo vive, lo constela, comillas, lo resuelve, si es que se puede resolver. Y por último, la astrología forma parte de un conocimiento que es esotérico, ¿no? Esotérico tiene varias definiciones. Una es que lo esotérico está oculto a los 5 sentidos, ¿no? Entonces no podemos decir, insisto, es por la fuerza de la gravedad, ¿no? Que tenemos una conexión con la Luna. Bueno, con la Luna es más relativo, pero con Plutón, con Saturno, con Júpiter, no es por eso. Y sin embargo, algo se mueve en el cielo astrológico y algo se mueve en nosotros también. Hay una conexión que es misteriosa y que es sutil y que no la podemos comprobar empíricamente. Podemos hacer experiencias, podemos intentar validar el conocimiento esotérico con otras personas que también estén teniendo una vivencia similar, pero definitivamente no podemos hacer un trabajo donde pesemos, midamos la potencia de la astrología en términos de kilos, alturas, medidas. Eso no va a pasar. Por otro lado, esotérico también está vinculado a la idea de que tenemos que atravesar algún tipo de iniciación, ¿no? ¿Cuáles son esas iniciaciones? Bueno, pueden ser múltiples, pueden ser algunas de las que experimentaban o que todavía experimentan en las culturas ancestrales de este mundo, como puede ser un ritual de iniciación, un ritual de pasaje, que ese es otro de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, que no tenemos rituales, no los tenemos. Un ritual de pasaje de la sociedad occidental era la famosa fiesta de 15, ¿no? Pero bueno, eso tiene un componente, a mi gusto, bastante polémico, ¿no? Porque era como presentar a la mujer que ya tuvo su primera menstruación en sociedad para que consiga un marido. Ese era el origen de la fiesta de 15, ¿no? Y hay otros rituales, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, como le pasaba a Castaneda con Don Juan, pasar una noche en absoluta soledad, ayunar muchas horas, o puede ser algún tipo de experiencia cercana a la muerte, ¿no? Son esas experiencias que nos abren a otras percepciones. Y casi que tengo una estadística, ¿eh? Yo creo que la mayoría de las personas que se meten en astrología lo hacen porque están en algún momento de crisis, ¿no? Hay mucho, por supuesto, del amor romántico. Muchas personas entran en la astrología porque tuvieron algún tipo de conflicto de pareja. ¿Quién no tiene conflictos de pareja en este mundo? Con este formato vincular, es imposible no tenerlo. Pero bueno, muchas personas entran a la astrología desde ese lugar, o puede ser porque tal vez percibían cosas cuando eran niñes y por supuesto nuestra educación no sabe cómo gestionar esas percepciones. O puede ser tener algún tipo de, no sé, experiencia cercana a la muerte, qué sé yo, un accidente de auto que me cambió todo y entonces empecé a hacer una búsqueda, ¿no? Insisto con que la astrología lo que tiene de particular es que es lo que más se acerca a nuestra cosmovisión occidental, ¿no? Porque tiene una buena dosis de racionalidad, pero tiene mucho de símbolo, tiene mucho de emocionalidad, tiene mucho de conexión. Pero bueno, es lo que está como más cercano y lo que nos resulta como más fácil de acceder o de entender. O al menos eso creemos. Si yo tuviera que decir para qué sirve la astrología, bueno, desde ya que tiene una gran potencia si lo pensamos desde el autoconocimiento, ¿no? También a muchas personas les divierte. Yo no estoy muy de acuerdo, perdonen si alguno se divierte con la astrología. A mí la astrología no me divierte y no estoy muy convencida de que pensemos a la astrología desde la diversión. Creo que nuestra cultura tiene mucho de eso, ¿no? Todo tiene que ser divertido, como los videos de TikTok, ¿no? Como todo tiene que ser entretenido. Entonces tenés que dar una data re buena en 15 segundos bailando y señalando cartelitos.
no me convence demasiado. Pero bueno, entiendo que hay gente que se acerca a la astrología desde ese lugar de la diversión y el entretenimiento. Para mí, en este momento y en este contexto, la potencia de la astrología radica en eso que algunos autores han llamado el reencantamiento del mundo. ¿Por qué el reencantamiento del mundo? Bueno, porque en nuestro mundo cientificista, positivista, considera que vivimos en un mundo de cosas, de objetos que necesitan ser explotados, de los que podemos extraer una ganancia. Silvia Federici, en Caliban y la bruja, librazo que les súper recomiendo, dice: el mundo debía ser desencantado para poder ser dominado. Ella está haciendo referencia a la Casa de Brujas. Casa de Brujas es un periodo bastante largo en la historia. Es un gran genocidio que fue silenciado por las versiones oficiales y básicamente consistió en la persecución y acusación de ser brujas a las mujeres, pero también incluía a lo que hoy llamamos disidencias sexuales, ¿no? ¿Por qué? Porque bruja era toda persona que estuviera en contra de las imposiciones morales de la época, ¿no? Toda esta casa de brujas, resumidamente, forma parte de una estrategia política y económica de los distintos estados europeos, ahí a finales del siglo XV y que duró más o menos 2 siglos, porque tenía que ver con un agotamiento de las fuerzas productivas, ¿no? Era el momento de agotamiento del feudalismo y el nacimiento del incipiente capitalismo mercantil, ¿no? Había habido una peste en Europa, entonces había muerto mucha gente. Entonces, básicamente las mujeres que hasta ese momento tenían muchísima libertad, autonomía, había mucha vida comunitaria, mucha vida con otros, pese a lo que creemos sobre la Edad Media, parece que era una época muy feliz para los trabajadores y para las personas que vivían en el campo, por esto que les digo, por la autonomía, por la vida comunitaria, por las fiestas, por la explosión de la sexualidad y porque también, pese a lo que creemos habitualmente, en ese momento existían todavía los cultos que fueron llamados paganos. No fueron tan perseguidos por la iglesia como solemos creer. Ahora, ¿qué pasa? Se muere mucha gente por esta peste. El feudalismo ya no está rindiendo tanto a los sectores dominantes, ya no pueden extraer tanta ganancia, entonces dicen, bueno, ahora necesitamos que, sobre todo, las mujeres pasen de estar en el ámbito público a la esfera doméstica y empiezan a producir mano de obra, o sea que tengan niñas. Entonces empezaron a perseguir a todas las mujeres que sabían de anticoncepción, que sabían de abortos, que sabían de plantas medicinales, que se reunían con sus amigas y sus amigues en el famoso aquelarre y cogían todes con todes y supuestamente cogían con el diablo. Bueno, todo lo que, digamos, ahí fue como un poco como el nacimiento de lo que hoy llamamos disidencia, ¿no? Entonces, en ese momento, hasta ese momento, el pueblo que vivía en Europa tenía una conexión muy directa con la naturaleza, ¿no? Sobrevivían, como les decía hasta recién, estos famosos ritos paganos, ¿no? Estos ritos paganos de adoración a la naturaleza. A partir de ese momento, de esa persecución que mató a mucha gente y que además coincidió con la conquista de América y la persecución a los cultos de América, que también tenían una visión muy parecida, bueno, empezó la explotación, básicamente lo que conocemos y que dura hasta este momento, ¿no? Fue el momento en América comenzó la gran extracción de metales en Bolivia y en Perú. Asesinaron a muchos animales junto a las brujas en ese momento y fueron desterrados todos estos otros conocimientos, ¿no? Así que yo creo que la gran potencia de la astrología tiene que ver con esto,
con saber que vivimos en un mundo que está vivo, que está encantado, donde todo tiene una inteligencia, todo tiene un campo energético y todo está conectado con todo. Después de todo, ¿por qué los esotéricos, por ejemplo, usamos una piedra de amatista o tenemos un pequeño cristal? Y porque tiene un campo vibratorio. Y las plantas medicinales, bueno, las plantas medicinales tienen principios activos comprobados empíricamente, pero tienen una dimensión mágica también. ¿Y los animales? ¿Qué pasa con los animales? Bueno, los animales son fuerzas instintivas. Estamos en vínculo con los animales también. Bueno, yo creo que la astrología nos abre a esa percepción. Y esa percepción, en este contexto de la humanidad, es absolutamente disidente. Yo estoy convencida de eso. Y por eso les traigo esta data. Y hoy vamos a trabajar con 8 diosas de la mitología de Grecia, de Medio Oriente y de India. Y como les decía al principio de esta conversación, es la conexión que hoy hago entre los signos y las diosas, pero no es la única forma de vincularlos, porque recuerden que los símbolos y los arquetipos son polisémicos, ¿no? Entonces, incluso van a ver o que otros autores usan otros vínculos, o que yo misma en otros libros o podcasts hago otras conexiones, ¿sí? Pero me parece que está bueno también verlo de ese modo, como algo que puede ir modificándose según el contexto y que lo podemos interpretar y analizar desde distintos lugares. Y vamos a empezar con el elemento fuego. El elemento fuego es el que le da origen al zodíaco. El zodíaco significa rueda de los animales. Y esto me parece como sumamente interesante porque, insisto, en nuestra cultura occidental, los seres humanos estamos por encima de todo lo demás, sobre todo por encima de los animales. Ahora, en el origen del zodíaco, humano y animal son lo mismo. De hecho, en los espacios antiespecistas suele decirse persona no humana, animal no humano, ¿no? Como que, o animal humano, como que hay algo ahí de los nombres que empieza a nombrarse justamente de un modo diferente. Entonces, el zodíaco empieza con el elemento fuego: Aries, Leo, Sagitario. De cada elemento nos vamos a encontrar 3 signos. Y para mí, una de las grandes exponentes del elemento fuego es la diosa Artemisa, que es esta diosa que yo les mencionaba antes, que fue muy adorada, incluso antes del nacimiento de esta mitología de Grecia, que era patriarcal. Bueno, hay orígenes al culto a Artemisa que son como muy antiguos, y de hecho el culto a Artemisa o a Diana, que es el nombre romano, sobrevivió a lo largo de la historia, y en estos cultos paganos que yo les mencionaba antes se adoraba a esta diosa. ¿Quién es Artemisa? Artemisa es hija de Leto, que es una ninfa, y Zeus, ¿no? Zeus, el rey del Olimpo, que estaba casado con esta diosa que yo les mencionaba antes, era con H, pero él tenía un montón de hijos por ahí, ¿no? ¿Cómo eran creados esos hijos? Bueno, muchas veces eran producto de violaciones, hay que decirlo también. Violaciones, engaños, forzamientos de distinto tipo. Ahora, Artemisa es la hija de Zeus y de Leto, es la hermana de Apolo, el dios del sol, y se dice que Artemisa ayudó a su madre a que pueda parir a su hermano Apolo, ¿no? En las mitologías hay algo de los tiempos que no rige igual que para nosotros, los humanos comunes y corrientes. Entonces Artemisa ya nació grande, ya era grande cuando nació, entonces nace y ya puede ayudar a la madre a parir. Bueno, ella tenía como un vínculo muy estrecho y de muchísima amistad con Apolo, que era su hermano, como que se iban de aventuras, disfrutaban de absolutamente todo, andaban por el bosque. Pensemos en los bosques
en la Europa de la antigüedad como un espacio que estaba hiperpoblado de bosques, ¿no? Y que siempre el bosque, para las culturas, porque siempre estuvo esto de las aldeas, los pueblos, las ciudades, el bosque siempre representa el espacio de libertad y de autonomía, porque ahí no rigen las mismas leyes, de algún modo, ¿no? Como que ahí no está el brazo de la ley. Bueno, Artemisa y Apolo vivían en el bosque. Ella era la diosa de la casa, pero no pensemos en una casa deportiva, ¿no? Como estos mega millonarios que de repente se sacan fotos con un tigre muerto o con un león. No pensemos en esa casa cruel. Pensemos en la casa como por defensa, o bien porque un animal va a atacar, o bien para alimento. No tiene nada que ver con la industrialización animal y no tiene nada que ver tampoco con esto que yo les digo del rico que va a cazar leones a África, o no sé, o la caza de los pumas en el sur de la Argentina, da igual. Porque, ¿cuál es el tema? Artemisa también es protectora de los animales, entonces a veces nos quedamos, ¿cómo? ¿Es protectora de los animales? Pero a su vez es cazadora, ¿cómo puede ser posible? Bueno, por eso hago esta salvedad de cuáles eran las implicancias de la caza en ese momento. Y además es una diosa que era protectora de las personas que estaban a punto de parir, y hay como muchos relatos de Artemisa como una diosa que defendió a muchas mujeres de ser violadas, ¿no? Y se decía que era una diosa virgen, pero no virgen en el sentido de que no tenía actividad sexual, sino virgen en el sentido de que permanecía independiente, ¿no? Hay una acepción de virgen que me parece sumamente interesante de recuperar, sobre todo para las personas que tienen energía de Virgo, que es la virginidad como algo que permanece preservado y que permanece cuidado y que no se entrega, ¿no? No tiene nada que ver con no tener relaciones sexuales, desde ya que no. Entonces, Artemisa era una diosa virgen. Y algo que me parece sumamente interesante de la figura de Artemisa es que si bien ella tenía como este lado aguerrido y muy independiente, también dicen que le encantaba hacer actividad física y hacer deporte, no estaba aislada. Y esto me parece que es una clave, ¿no? Porque muchas veces en nuestra sociedad entendemos la independencia como aislamiento o como soledad absoluta, ¿no? O como, incluso como hasta egoísmo, como, bueno, si te estás muriendo, no sé, cagate, como yo estoy en la mía, ¿no? Bueno, acá hay otra idea de la independencia, porque, insisto, Artemisa vivía con las ninfas en el bosque, o sea que vivía con otros, era muy amiga de su hermano y además saltaba en defensa de los animales, de los bosques o mismo de mujeres que estaban a punto de ser violadas. Esto me parece que es muy clave y me parece que está muy vinculado a una forma de vivir el elemento fuego, que es Aries, Leo y Sagitario, que ya tiene como una inclusión del lado independiente, pero también de la batalla y también de la defensa de lo que es vulnerable, ¿no? Muchas de estas diosas son aguerridas, pero no porque sean sádicas o sean crueles, ¿no? Sino porque defienden lo que es delicado. Y eso me parece que es como sumamente interesante y necesario recuperar. La otra diosa que les traigo para el elemento fuego es Durga. Durga es una diosa del panteón hindú. Es una de las manifestaciones de Shakti. Shakti podríamos traducirlo como femenino, ¿no? Es una diosa que es mujer. No me quiero volver muy biologicista con esto de mujer, ¿no? Como solo la mujer. Pero bueno, es un poco como la encarnación de estas diosas. Ella es la diosa de la verdad, es la que destruye todo lo que es falso, y es una diosa que tiene un componente guerrero, ¿no? Pero también tiene muchísimo sentido del humor,
Y también dicen, quienes son devotos de la diosa Durga, porque en India le rinden culto a esta diosa, que ella abre los caminos y que libera, ¿no? Y que nos ayuda a enfrentar los conflictos que tengamos, las batallas que tengamos que dar. También es una diosa que elimina los sufrimientos y es una diosa que sobre todo nos conecta con la verdad externa e interna, ¿no? Y eso me parece que es como muy del elemento fuego, ¿no? Esto que podríamos llamar sinceridad, verdad, honestidad, ¿no? O todo lo que es visible y queda consciente. Eso es bien del elemento fuego. Por otro lado, Durga nos ayuda a conectar con nuestro Dharma. Dharma significa propósito, podríamos decir, y hago una aclaración, yo no creo que tengamos un solo propósito en nuestra vida, que en todo caso cada proyecto o cada cosa que hacemos, lo hacemos porque tenemos un objetivo, ¿no? Bueno, Durga nos ayuda a clarificar, ¿no? Y a conectarnos con ese propósito. Y hay otra acepción de Dharma que significa voluntad de Dios, ¿no? Bueno, ahí tal vez la cosa se pone un poco más tajante y categórica, pero bueno, si les resuena, no sé, a mí me hace más sentido como esto de, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito de esto que estoy haciendo o que quiero entregarle al mundo? Si pensamos en el elemento fuego, las palabras clave son deseo, acción, movimiento, extroversión, puede ser dogmatismo también, y guerra, ¿no? Sobre todo como conflicto abierto y declarado. Entonces, si llevamos esto a las personalidades típicas del elemento fuego, diríamos que son deseantes. ¿Por qué son deseantes? Porque están conectadas con lo que quieren, ¿no? Con el deseo. Son batalladoras porque van a buscar conseguir eso que desean y también porque eventualmente se van a defender, ¿no? Se van a defender rápidamente y fácilmente. También puede aparecer la acusación del capricho, ¿no? Como tengo un deseo y como ese deseo no se da, bueno, me encapricho y me enojo, ¿no? Eso también es algo que aparece con el elemento fuego. Y desde ya que el elemento fuego está vinculado a la pasión entendida como esa fuerza que me estimula, que me empuja, ¿no? Que me hace decir, ok, es por acá, y no tengo dudas de que es por acá, ¿sí? Si pensamos en el elemento fuego en nuestra cultura, yo creo que es un elemento que está muy presente en la forma de vivir que tenemos, que nuestra cultura occidental, capitalista, es muy lo que yo deseo, lo que yo tengo ganas, y le da muchísima importancia al deseo del individuo, ¿no? Nuestra cultura también nos enseña mucho sobre la competencia y sobre hay una sola persona que se va a destacar por encima de las otras, ¿no? Y todas esas personas tienen que seguir a esa que se destaca. Nuestra cultura también tiene unos grandes índices de violencia y a mí me importa muchísimo que no nos resignemos con esto. Esta es una discusión que está muy presente entre los cientistas sociales, ¿no? Como, bueno, los seres humanos somos esencialmente egoístas, somos esencialmente competitivos y violentos. Bueno, yo creo que no, pero sí creo que somos egoístas y que somos competitivos en esta cultura, ¿no? Donde todo nos lleva a ese tipo de comportamientos que otras culturas se vinculan de un modo completamente diferente. Ahora, pensemos en la exacerbación del elemento fuego que estamos con un gran problema que es el calentamiento global, que son los incendios para destruir, ¿no? Eso también es otra manifestación del elemento fuego en nuestra cultura. Y algo interesante que vi, porque yo siento que si bien la temática ambiental está presente hace muchísimos años, sí creo que hay algo del año pasado y de este año 2020-2021 donde la cuestión ambiental,
los incendios, porque en Argentina en el 2020 tuvimos una gran cantidad de incendios y perdimos muchísimas hectáreas de bosque, es que muchas personas se indignaron, ¿no? Y como se indignaron, empezaron a activar, empezaron a hacerse cargo. Y esto me parece que también es muy del elemento fuego, ¿no? De hecho, Greta Thunberg, que hasta donde yo sé tiene ascendente en Sagitario, ella dice que el activismo es una forma de salir de la depresión, ¿no? Como que si lo pensamos desde la psicología, una de las interpretaciones de la depresión es que hay mucho enojo que nos está quitando vitalidad, ¿no? Entonces, cuando activamos, porque hay algo que nos toca desde un lugar como muy profundo, empezamos a salir de esa sensación de nada tiene sentido, ¿no? Y eso me parece como sumamente interesante. No sé cómo han vivido ustedes los incendios, la megaminería, la exploración petrolera, las granjas industriales, pero yo cada vez que estaba en una, de repente caía una de estas noticias y decía, bueno, para, mi problema no es tan importante, esto es mucho más grave, ¿no? Como por eso para mí el elemento fuego también da este arquetipo de la guerrera indignada, ¿no? Como estoy re enojada, no puedo no hacer nada con esto que estoy sintiendo, que estoy percibiendo y que estoy viendo. Y lógicamente cuando aparece una persona que tiene una voluntad muy marcada, bueno, esa persona ocupa un lugar de liderazgo, ¿no? En nuestra cultura igual la idea del liderazgo siempre es como una persona que sabe más que el resto y los demás siguen como si fueran un rebaño. Para mí funciona de un modo diferente, pero bueno, me parece también interesante hacernos la pregunta, sobre todo para las mujeres, ¿qué pasa cuando eventualmente, aunque sea durante un ratito, ocupamos un lugar de liderazgo, ¿no? Creo que no tenemos muchas referentas mujeres que estén ocupando esos lugares de protagonismo, por eso siempre nos incomoda, no sabemos bien cómo lidiar con eso. Nada, les dejo ese pensamiento, reflexión. Después lo charlamos. El próximo elemento es el elemento tierra. El zodíaco arranca con fuego, que es extroversión, es hacia afuera. Bueno, ahora viene el elemento tierra que hace que las cosas se calmen un poco, ¿no? Entonces, ya no estamos tanto en el hacer, que eso es el elemento fuego, ahora estamos más viendo qué onda, ¿no? Pensamos, vamos un poco más lento, reflexionamos, armamos un plan de acción. Eso es lo que viene con el elemento tierra. El elemento tierra es Tauro, Virgo y Capricornio. Y para mí, una de las diosas que encarna el elemento tierra es Parvati. Bueno, desde ya que hay un montón de diosas que encarnan el elemento tierra, de hecho, suele decirse, ¿no? Como madre tierra, ¿no? Como que siempre pensamos en una mujer, o pensamos, decimos Gaia, ¿no? En algunos entornos se usa hablar de Gaia como la tierra. Gaia es el nombre romano de Gea, que era otra diosa griega. Así que hay algo ahí del planeta Tierra, la Tierra como elemento que siempre está muy vinculado a las mujeres, ¿no? Sobre todo por esta idea de la tierra y la fertilidad y dar alimento y proteger, ¿no? Y nutrir, como hay algo de todas esas cualidades que estuvieron muy asociadas a las mujeres, ¿no? Que por supuesto no son exclusivas de las mujeres, eso desde ya. Parvati es la encarnación central de Shakti. ¿Se acuerdan que yo antes les había mencionado a Durga, que era una diosa guerrera? Bueno, Durga es como si fuera otra manifestación como enojada de Parvati, ¿no? Parvati cuando está tranquila es ella y es la madre de todos los dioses, es poderosa, es creadora, es protectora, es lo que le da vida a todo lo que existe, es la que genera el alimento. Ahora, cuando Parvati se enoja, aparece Durga, ¿no? Entonces, Parvati, Durga y otra diosa que les voy a mencionar después, que es Kali, las tres son una.
solo que en distintas manifestaciones o en distintas situaciones se presenta una versión diferente. Parvati también es la diosa del poder interior, ¿no? A mí hay algo que me parece muy interesante del elemento tierra, es que justamente trae como mucha potencia y mucha conexión con la fuerza interior, ¿no? Siempre pienso en el elemento tierra y pienso en generar raíces, ¿no? Ser mi propia raíz. Siempre pienso en eso cuando pienso en el elemento tierra. Bueno, la diosa Parvati nos habla un poco de esto. También es una diosa que cuida, que nutre y que protege. Ahora, no es la única versión del elemento tierra. Para mí hay otra diosa que se llama Hécate, que es una diosa griega, que representa el arquetipo de la anciana sabia, ¿no? Hécate es una bruja que vive en el bosque, que vive sola. Y piensen en la mitología de Grecia como una mitología patriarcal que por supuesto tenía rechazo a las viejas, a las ancianas, ¿no? Igual que nuestra cultura en este momento. De hecho, en este momento de la casa de brujas que yo les mencionaba antes, del siglo XV en adelante, por 2 siglos, no solo se persiguió a las mujeres que sabían de medicina de plantas o que tenían oficios o que se juntaban mucho con sus amigas o que tenían algún tipo de rito pagano, también se persiguió a las viejas. ¿Por qué? ¿Por qué los estados europeos o lo que en ese momento eran estados europeos se ensañaron con las viejas, con las ancianas? Bueno, por varias razones. Una es que la anciana ya no puede producir seres humanos, ya no tiene esa capacidad biológica, pero también porque la anciana es contestataria, no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y además a la anciana es muy difícil que engañemos a una vieja, la verdad, con total sinceridad. ¿Por qué? Porque tiene mucha experiencia, entonces te ve desde lejos. Y eso es algo que también pasaba con Hécate. Hécate vivía sola en el bosque y era como rechazada por la sociedad. Pero ella era feliz con su independencia, con su autonomía. De hecho, y esto es otro detalle interesante de esta vieja, que es que no se caga en lo que pasa a su alrededor. Hécate es la que sale a socorrer a Demeter cuando su hija es secuestrada, ¿no? Y esto me parece como sumamente interesante porque otra vez nos lleva a esta idea de la independencia, de la autonomía, del estar feliz con una misma, pero que no implica aislamiento, que no implica desconexión con las problemáticas que están sucediendo a nuestro alrededor. Hay otro componente en relación a Hécate y es que al parecer tenía como mucha sabiduría, sabía de magia, de brujería. Bueno, fue como la maestra de los grandes magos de la antigüedad. Y también se dice que era la que en el submundo era un espacio como parecido al infierno, no tan tremendo, pero bueno, tampoco era un lugar feliz, donde Hécate como asignaba las penitencias a las personas que morían y que estaban ahí, ¿no? Entonces hay algo de Hécate que tiene que ver con lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es justo y lo que es injusto, ¿no? Esta mujer tiene esta sabiduría. Si pensamos en las personalidades de tierra, vamos a decir que normalmente son pragmáticas, que son pensantes, pero son hacedoras, ¿no? Y también pueden llegar a tener un lado medio como escéptico pesimista. Esto también puede aparecer en las personalidades de tierra. Insisto, Tauro, Virgo y Capricornio. Ahora, ¿qué pasa con nuestra cultura y el elemento tierra, ¿no? Desde ya que tenemos una gran desconexión de la naturaleza, eso ni que hablar, pero además creo que nuestra cultura vive el elemento tierra desde el materialismo, entonces todo puede ser cuantificado y monetizado. Hay un
una nota de Mauro Fernández que salió en Revista Anfibia hace un par de semanas, meses, que habla sobre el PBI, ¿no? Y él dice que el PBI en nuestra cultura es adorado como un dios y en realidad el PBI es un indicador que nace después de la Segunda Guerra Mundial y que en algún momento se popularizó como para medir el grado de desarrollo de los distintos países, pero que es un indicador más. ¿Y por qué les traigo esto del PBI como Dios absoluto, adorado en nuestra cultura? Y porque eso nos lleva directamente a la idea de los recursos naturales, ¿no? Nuestra cultura piensa, por ejemplo, que los bosques son recursos naturales, que el agua es un recurso natural, que los animales son recursos también. Entonces, todo eso puede ser explotado eventualmente para pagar lo que sea que haya que pagar, ¿no? Entonces, no estamos contemplando a esa naturaleza como una entidad que está viva, ¿no? La estamos pensando justamente como cosas que podemos explotar, de las que podemos usufructuar, como si no tuvieran ningún tipo de inteligencia, ni de voluntad, ni de sensibilidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, creo, y ahora empiezan a aparecer con más fuerza, otros planteos, ¿no? Que, digamos, que viven el elemento tierra de un modo diferente. No sé si escucharon hablar, pero bueno, hay algunas propuestas que sostienen la necesidad de declarar, por ejemplo, al río Paraná, que ahora está en una crisis hídrica importantísima, que sea como un sujeto de derecho, ¿no? O que pensemos a los animales como personas no humanas, personas con sujetos, que son sujetos de derecho, ¿no? Esto me parece que es como sumamente interesante porque tiene que ver con una resignificación del elemento tierra. Por otro lado, aparecen otros planteos en este momento y en este contexto de la tierra, ¿no? Hay una que viene muy de la mano de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que hablan de la necesidad de una ley de propiedad de la tierra, porque, bueno, entre muchos problemas que tenemos en Argentina, uno tiene que ver con que hay muy pocas personas que tienen la mayor cantidad de territorios, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esta gente y qué pasa con los campesinos? Bueno, los campesinos alquilan las tierras, los alquilan, los recuperan porque el monocultivo de la soja hace mierda el suelo, los agroquímicos hacen mierda todo. Cuando logran recuperar la tierra, normalmente se tienen que ir a otra tierra. Entonces, en la Unión de Trabajadores de la Tierra están pidiendo una ley de propiedad de la tierra, que, digamos, que básicamente la tierra sea accesible para quienes lo trabajan. Hay otras versiones que son como más radicales que directamente están pidiendo una reforma agraria, ¿no? Que sería básicamente una expropiación y redistribución de la tierra para producir alimentos. Otro de los temas del elemento tierra en este contexto, en este momento, nos hablan de la necesidad de producir alimentos con agroecología, ¿no? Eso me parece que es como sumamente interesante. Si no conocen a la Unión de Trabajadores de la Tierra, por favor, tómense un momento para conocerles porque tienen un gran trabajo en Argentina, un gran trabajo territorial. Y para hablar de ecofeminismo no puedo dejar de mencionar a Vandana Shiva. Vandana Shiva es una mujer de India que es científica, pero que también es mega mística. Y ella participó de este movimiento que existió hace un tiempo en India, que era el que eran grupos de mujeres que iban y se abrazaban a los árboles que iban a ser deforestados, ¿no? Normalmente árboles que distintos pueblos consideraban sagrados. Entonces ellas iban y abrazaban a los árboles y de ese modo impedían que los corten. Por supuesto, sufrieron una gran violencia estas mujeres. Bueno, Vandana Shiva participó de estos movimientos. En India, el movimiento ecofeminista tiene muchísima potencia y está vinculado, sobre todo, el ecofeminismo a la producción de los alimentos. Yo creo que cómo nuestro mundo produce los alimentos
es la columna vertebral del conflicto ecológico mundial en el que estamos. Estoy convencida de que es así. Entonces, Vandana Shiva habla mucho de la importancia de las semillas, ¿no? Y dice, el camino que debemos seguir como humanidad es regresar a la tierra, en nuestras mentes, en nuestros corazones, nuestras vidas, como una comunidad terrestre, ¿no? Ella en su libro Unidad versus el 1% dice en buena medida que los responsables de la crisis ecológica en la que estamos son el 1% de la humanidad. Y esto me parece como sumamente interesante y me parece necesario recordarlo a cada momento porque tendemos a pensar que la responsabilidad es de todos y no es así. De hecho, hay algunos autores como Enrique Viale y Maristela Svampa, que son autores argentinos, que piensan a la crisis ecológica en vínculo con la crisis social, ¿no? Normalmente los lugares más pobres de Argentina son lugares donde hay una mayor contaminación. Y esto me parece que es muy importante de observar y que no lo olvidemos en lo más mínimo. Bueno, y ahora vamos a pasar al elemento aire. El elemento aire... Sí. Lu, discúlpame que te interrumpa, te hago una pregunta. ¿Te parece si hacemos un pequeñísimo break de 5 minutos Dale. como para que la audiencia se pueda refrescar, tomar agua? Dale. Sí. Perfecto. Dale, 5 minutitos.
¿Estamos? ¿Todo bien? Bueno, retomamos. Yo estaba hablando ahí, tiqui, 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 tiqui. ATR, no, pará, vamos a ir al baño, pero un poquito. Bien. Lu, ahí nosotros acá ya estamos preparados para que Perfecto, continúes. No sé la audiencia, si nos dan el ok, quiero verlo bien, así en el chat. vamos. Bueno, ahora vamos con el elemento aire, que es Géminis, Libra y Acuario. Estábamos hablando como del camino zodiacal. El zodíaco empieza con fuego, que es acción. Luego la tierra, que trae como la calma y la reflexión. Y luego viene el aire, que abre otras posibilidades, ¿no? Trae la creatividad, trae la diferencia. Eso es lo que viene con Géminis, con Libra y con Acuario. Y la primera de las diosas que tengo... Ay, mi gato. El chabón debe tener algo en Leo. Quiere estar siempre ahí, adelante de la cámara. Bueno, la primera de las diosas que tengo para compartirles para el elemento aire es Selene. Selene era una de las diosas de la luna y se dice que era una mujer muy hermosa. Según el relato, ella pasaba cada noche con su carro, con animales, ¿no? Volando por el cielo, y un pastor se enamoró de ella y le pidió al dios Hipnos, como de la hipnosis, el poder para verla durante toda la noche, ¿no? Quería estar ahí viéndola sin pestañear ni nada. Eh, no sabemos bien cómo, pero la cosa es que Selene y este pastor terminaron estando juntos y de la unión de Selene y del pastor nació Narciso, que es este personaje hiper famoso que se cae al lago porque está hipnotizado por su propia imagen, ¿no? Y para mí hay algo de este relato que es muy aire. ¿Por qué hay algo de este relato que es aire? Bueno, porque nos habla de la importancia de ser con otros, ¿no? Y eso es lo propio de este elemento. Ahora, hay una complejidad en relación al elemento aire, que es que a veces el otro termina siendo una suerte de objeto para satisfacer nuestra necesidad de atención y de ser escuchados y ser vistos, ¿no? Eh, y ese tal vez es el problema del aire, ¿no? Así como decíamos que en el fuego el problema podía ser el capricho, el berrinche o la competencia, o que en la tierra podía ser el materialismo extremo, la cuantificación de absolutamente todo, el pesimismo. Bueno, en el aire el problema puede llegar a ser tomar al otro simplemente como un objeto que me mira y que me devuelve atención, ¿no? O me dice lo que yo quiero escuchar. Ahora, vieron que siempre se dice que Narciso, que es este hijo de Selene, representa a la persona que es egoísta, ¿no? Como que está absolutamente autocentrada. Y otro día encontré una resignificación de Narciso y del narcisismo, que es de Florencia Badi, y que dice, el narcisista está lejos de ser un egoísta, eh, el narcisista se posterga a sí mismo para ser amado por el otro. Esto es algo que también puede pasar en las personas que tienen mucho aire en su carta, ¿no? Como están tan pendientes de los demás que se olvidan de sí mismos. Y por supuesto, esto es algo que
nos suele pasar muchísimo más a las mujeres en nuestra cultura, que espera que estemos como muy pendientes de satisfacer los deseos y las necesidades de los otros, ¿no? Eso forma parte de la educación patriarcal que creo todas recibimos, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo resignificamos este elemento aire. La otra versión del elemento aire, para mí está vinculada a Lilith, al arquetipo de Lilith, que tiene algo del aire. La figura de Lilith es mega compleja, de hecho hay un punto en la órbita de la Luna que se llama Lilith y que merece como mínimo una clase de 4 horas como mínimo. Pero bueno, podríamos resumir el relato de Lilith como que fue la primera mujer de Adán, que se rebeló y fue expulsada del paraíso, ¿no? Entonces, ella ocupó el lugar de ser la primera disidente. Ahora, ¿qué pasa con esta Lilith? ¿Por qué se rebeló ante Adán? Bueno, lo que cuenta la historia es que ella no quería coger siempre del mismo modo, entonces, bueno, eso generó conflicto con Adán y terminó siendo echada. Pero además pasó otra cosa con Lilith, que es que llamó a Dios por su nombre, ¿no? Y algo que me parece central en la forma de vivir la espiritualidad a través de las religiones monoteístas y patriarcales, que es que Dios está en el cielo, normalmente es un varón juicioso, y bueno, los seres humanos estamos en la tierra, ¿no? Y yo creo que, además de que Lilith desafía a Dios porque lo llama por su nombre, entonces le quita como esa importancia que tiene de ser el hombre, el juez, el Dios. Hay algo ahí de Lilith que nos trae como una idea de como somos todos iguales, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque en estas otras visiones de la espiritualidad, esto del reencantamiento del mundo, de los ritos paganos, y mismo en la idea de Dios que estaba en Spinoza, es que la divinidad está en la tierra. Dios no está en el cielo, como sostienen estas religiones monoteístas y patriarcales, sino que Dios está en la tierra. Entonces, Lilith viene a desafiar esa idea, ¿sí? Porque hay otra versión que aparece como en el costado místico del judaísmo, donde Lilith es la que nos permite acceder a la divinidad de manera directa, ¿no? Entonces, eso es algo que está en el elemento aire, ¿no? En el elemento aire aparece esta idea de que la información no tiene que estar centralizada, sino que tiene que estar democratizada, ¿no? Eso si lo pensamos en términos de la información, ¿no? Y pensamos en Internet, donde podemos encontrar información de todo tipo y todo el mundo sube sus opiniones y sus investigaciones. Bueno, pensemos en esa lógica como democrática que aparece en Internet y que aparece con el elemento aire, pero en términos de la espiritualidad y de la divinidad. Entonces, todo lo que existe es divino y todo lo que existe es espiritual. No está arriba, no está en el cielo, no hay un monopolio de la interpretación de la palabra de Dios, como sostienen las instituciones religiosas, ¿sí? Y esto es algo que viene con el elemento aire y que me parece fundamental que lo registremos y que lo empecemos a pensar de otro modo. Entonces, si pensamos en la personalidad del elemento aire, decíamos que trae algo de curiosidad, de creatividad, de fluctuación, de cambio y de libertad, ¿no? Eso a nivel de la persona. Ahora, si pensamos en nuestra cultura, cómo vive el elemento aire, hay otra versión que es que tiene que ver con la confianza ciega en el conocimiento, en la tecnología, cuando no cuestionamos desde qué lugar se produce ese conocimiento, ¿no? Hay toda una idea en relación al conocimiento científico como que ese conocimiento es objetivo,
¿no? Y yo no creo que el conocimiento científico sea objetivo. ¿Por qué? Porque son seres humanos los que están produciendo ese conocimiento. Y porque si indagamos aún más, muchas veces esos laboratorios que investigan, por ejemplo, el impacto de los agrotóxicos, están financiados por los mismos laboratorios que producen esos agroquímicos, ¿no? Ni que hablar que no es lo mismo en este mundo producir conocimiento siendo varón cis, que siendo mujer cis o que siendo trans, ¿no? Bueno, y esto es algo que viene con el elemento aire, es decir, bueno, no sé si vamos a llegar a la objetividad total, lo que sí podemos hacer es situar el conocimiento y, dicho de otro modo, sería como poner las cartas sobre la mesa de por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo y desde qué lugar estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? Y para mí la genia que hace el aporte de esto de la ciencia o del conocimiento situado es Donna Haraway, ¿no? Ella habla mucho de esto. Es un personaje mega exótico, excéntrico, Donna Haraway, que además estudió biología, estudió filosofía, estudió zoología, no sé, tiene una cantidad de saberes increíble y tiene como unos conceptos así muy interesantes y como muy complejos. Una de las cosas que dice Donna Haraway, de las múltiples que dice y muy interesantes, es la importancia de generar conocimiento situado, y otra de las cosas que ella dice es que necesitamos generar parentescos y no hijes. Esto es mega polémico dentro del feminismo. Ella, no sé, yo creo que sí, que se dice feminista, pero no sé tampoco si le importa demasiado esa categoría, pero sí es un personaje que es muy estudiado desde distintos entornos. Yo lo que dice, bueno, en este mundo ya somos muchos, y es un mundo que está en crisis, que está en colapso. Entonces, busquemos la manera de generar lazos, ¿no? De generar lazos de parentesco, pero que no necesariamente tengan que ver con hijes que sean biológicos, ¿no? Busquemos la manera de generar vínculos con los animales, de generar vínculos con los árboles, con las plantas, con todo lo que existe, ¿no? Eso me parece que es como muy hermoso y que tiene que ver con el elemento aire manifestándose de otra manera. Estamos vinculados a todo lo que existe, ¿no? Y no es que hay algo que sea como más importante que lo otro, ¿no? No es que los seres humanos por encima de los demás. Esa es otra versión que puede venir del elemento aire, ¿no? Como el excesivo culto a la racionalidad y a la mente. Pero hay otra versión que es más, bueno, vinculémonos desde lo diverso, ¿no? Y a sabiendas de que estamos en lazo, en vínculo con absolutamente todo lo que existe. El elemento aire también nos permite lidiar con las contradicciones, ¿no? Nos permite salir de esta lógica binaria que es muy de nuestra cultura y que es muy de nuestro sistema, ¿no? Entonces, o sos científica o sos mística, ¿no? O sos racional o sos emocional, ¿no? Bueno, y múltiples, y múltiples pares de opuestos, ¿no? El aire dice, bueno, es todo a la vez, es todo en simultáneo. Y eso me parece como sumamente interesante. Ni que hablar que el aire nos permite vivir como estas contradicciones y estas tensiones que muchas veces viven adentro nuestro, ¿no? Por decir algo, bueno, no sé, yo puedo tener una alimentación basada en plantas, pero los animales con los que vivo no se alimentan de plantas. Entonces, ¿qué? ¿Es que yo estoy siendo barrilete y que no estoy siendo coherente? No, estoy atendiendo la singularidad de cada ser, ¿no? Y sus propias necesidades. Bueno, esto es algo que habilita el elemento aire. Por otro lado, el elemento aire lo que hace es potenciar como la importancia de las respuestas colectivas, ¿no? Y observar cada situación desde su singularidad. Uno de los problemas que tenemos en este mundo ahora es que pretendemos recetas universales para absolutamente todo. Entonces, es lo mismo vivir en Chaco que vivir en Esquel. No, y no. Es lo mismo vivir en una ciudad grande
que vivir en una ciudad chica. Es lo mismo vivir en Argentina que vivir en Pakistán. No, no es igual. Entonces, ¿por qué tenemos el mismo modelo económico productivo? ¿Por qué nos alimentamos todos igual? Porque ese es uno de los problemas que tenemos en este contexto, ¿no? Respuestas universales, que no dan espacio para lo local, para lo singular, ¿no? Y esto es algo que habilita este elemento. Bueno, y ahora vamos con el último elemento, que es el elemento agua, que son Cáncer, Escorpio y Piscis. Entonces decíamos, el zodíaco empieza con fuego, que es un momento de acción, de explosión. Después viene la tierra, que trae como este momento de reflexión, de calma, de proceso, de hacer. Luego viene el aire, que trae la diversidad y la apertura. Y luego viene el elemento agua, que lo que hace es como cerrar y vincular absolutamente todo con todo. Entonces, para mí, una de las diosas que representa el elemento agua es Demeter. Demeter es la madre de Perséfone. Perséfone es esta chica adolescente que fue secuestrada. Y cuando Perséfone fue secuestrada por su tío, esto se parece a un montón de historias de abuso que conocemos, ¿no? Como los abusos intrafamiliares. Por eso digo que hay muchos de los relatos que vivimos que están vinculados a relatos arquetípicos, ¿no? A relatos míticos. Después de todo, los arquetipos, la mitología, están hablando de las problemáticas de su tiempo y también en algún punto las alimentan, ¿no? Porque si un dios puede violar y abusar, ¿por qué un ser humano común y corriente no? Esa sería la pregunta. Entonces, en este relato, Demeter, cuando su hija desaparece, ella que era la diosa de los alimentos, de la agricultura, bueno, se entristece, se angustia y se enoja muchísimo y parece que cuando ella no encontraba a su hija, lloraba desesperadamente, gritaba angustiosamente, y la que sale a rescatarla es Hécate, la anciana sabia que les mencionaba antes en el elemento tierra. Ahora, cuando Demeter tiene esta tristeza y esta angustia producto de la desaparición y el secuestro de su hija, los árboles se secan, la tierra no da alimento, las flores se mueren. Y cuando ella logra reencontrarse con su hija, porque finalmente lo logra, toda la tierra vuelve a florecer, ¿no? Entonces, este es el nacimiento mítico de las estaciones. Ahora, Demeter encarna este principio de fluctuación emocional, de gran emocionalidad también y de conexión con absolutamente todo, porque sus estados de ánimo afectan lo que está pasando a su alrededor. Y estoy segura que a ustedes les ha pasado, si tienen plantas en sus casas, que de repente ustedes están en una y una planta se muere, una o varias. Y tiene todo el sentido del mundo, porque estamos en conexión con las plantas, ¿no? Incluso con las que están en una maceta, en el living. Y ni que hablar del impacto de nuestras emociones en los animales con los que vivimos, ¿no? También. Bueno, Demeter nos habla de eso, de la conexión con todo a nuestro alrededor, producto de nuestras fluctuaciones emocionales. Ahora, la otra diosa que yo creo encarna el elemento agua es Kali. Yo antes les mencionaba a Parvati, a Durga, la tercera diosa es Kali. Entonces, Parvati, cuando está todo bien, es ella. Cuando empieza a sacar su lado aguerrido, aparece Durga. Ahora, cuando está completamente enojada, furiosa, rabiosa, aparece Kali. Kali es la que mata a los demonios, la que se enfrenta con Shiva, que era su compañero, marido, esposo, como lo quieran llamar, y es la que tiene este collar de calaveras, tiene las calaveras ahí, y que a nuestra cultura le resulta como muy chocante en realidad.
Pero fíjense como el espacio que tienen las diosas guerreras en la mitología hindú es un espacio como de un mayor protagonismo, a diferencia de las diosas guerreras de la mitología de Grecia, que yo les comentaba antes, porque si bien aparece Artemisa, por ejemplo, Artemisa no forma parte del panteón olímpico, o sea, de los dioses que toman las decisiones. Artemisa está por fuera, vive en el bosque. En cambio, Durga y Kali, que son versiones guerreras, sí tienen un lugar de protagonismo. Kali también estaba muy vinculada al baile y a la expresión de la sexualidad. Y una sexualidad muy particular, que es la sexualidad tántrica, ¿no? Creo que en nuestro imaginario tenemos toda una idea de tantra como tener sexo durante muchas horas y no cansarnos y no sé qué, como todas unas ideas bastante cliché, pero básicamente lo que busca la sexualidad tántrica es la conexión con lo divino, la conexión con lo trascendente, ¿no? De hecho, fíjense que tenemos muchas expresiones en relación a eso, ¿no? Como tener sexo, como verle la cara a Dios, por ejemplo, o los franceses que le dicen al orgasmo la pequeña muerte, ¿no? Porque es ese momento como de vacío y de soltar por completo el control. Bueno, los hindúes creen que a través de la sexualidad podemos acceder a la divinidad, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con esa idea. Y creo que también por eso nuestra cultura occidental es muy desesperada del sexo, de querer coger todo el tiempo. Porque vivimos en una sociedad que olvidó la conexión espiritual. Entonces, claro, la forma es a través del acto sexual, aunque no lo pensemos de ese modo, aunque no esté contemplado de esa manera. Y yo creo que lo que estamos buscando de un modo como muy inconsciente es esta conexión divina. Y esto es algo que aparece con mucha potencia en el elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, ¿no? Si lo llevamos al terreno de la personalidad, vamos a registrar fluctuaciones emocionales, vamos a registrar en general una gran introspección o conexión con el mundo interno, y podríamos pensar también en un lado como muy esotérico. Ahora, el elemento agua en nuestra cultura está vedado para los varones cis, así como el fuego está vedado para las mujeres. ¿Por qué? Porque el fuego representa la independencia, la autonomía, la conexión con el deseo, algo que las mujeres no tenemos muy habilitado. Bueno, de un tiempo a esta parte más, gracias a los feminismos, pero a priori no es algo que tengamos estimulado. Y lo mismo la emocionalidad, la sensibilidad y la vulnerabilidad para los varones cis, ¿no? Entonces me parece que en esto de las nuevas masculinidades lo que estamos haciendo es reconectarnos con el elemento agua. Por otro lado, nuestra sociedad no le da mucho espacio a las fluctuaciones emocionales, como que enseguida aparece como una patologización, ¿no? de nuestros estados. Es como, bueno, ya estás deprimida, bueno, toma un fármaco. Bueno, para esta angustia, otro fármaco, ¿no? Como que hay algo de, tenemos que estar siempre igual, absolutamente igual. Y bueno, no. Vamos a ir cambiando, ¿no? Demeter cambia en sus estados de ánimo producto de un gran cimbronazo emocional, que es el secuestro de su hija, pero tal vez no tenemos ningún tipo de cimbronazo emocional o situación de estrés, y sin embargo nuestras emociones fluctúan, porque en la naturaleza todo fluctúa y todo cambia, y tal vez no tenga nada de malo eso, ¿no? Y esa es una sabiduría que viene con el elemento agua. Por otro lado, quiero traerles una frase de Mariana Matija, que es ecologista y es vegana ella. Y ella dice, está bien sentir miedo, rabia, tristeza e impotencia. Nuestra casa está en crisis, no estás exagerando. Y les traigo esto porque suele aparecer con la temática ambiental ante el dolor de este mundo en el que vivimos como una suerte de, estás exagerando, estás flasheando, como, bueno, vas a tener que lidiar con esto, ¿no? Y ella lo que dice
No, porque no me quiero acostumbrar a esto, ¿no? Es lógico que me duela que este bosque esté siendo quemado, que asesinen a los animales así, que las aguas estén siendo contaminadas. No, no me quiero conformar con esto, ¿no? Y me parece como muy interesante validar ese tipo de emociones. Por otro lado, el agua también nos habla de la fantasía, ¿no? De la fantasía y de las utopías. Otra vez, eso es algo que nuestra sociedad suele rechazar, ¿no? Es como, bueno, es fantasiosa. En realidad es porque te querés disociar de este mundo, porque no puedes. Y bueno, este mundo es muy cruel. No quiero lidiar con este mundo. A veces quiero crear como mi pequeño refugio para preservarme y para cuidarme, ¿no? Pero más allá de ese como salvataje que podemos necesitar o desear por momentos, la fantasía es lo que nos permite crear otras formas de vida, porque si no, el sistema en el que vivimos nos encierra una y otra vez en las lógicas que ya conocemos, ¿no? Hay un libro que se llama La brujería capitalista, que habla un poco de esto, ¿no? Estos autores marxistas franceses dicen que el capitalismo es un sistema brujo porque no nos permite ver más allá, ¿no? Y pensamos que como venimos viviendo en el capitalismo hace, no sé, 200 años, 300, 400, 500, los que sean, porque fueron distintas formas del capitalismo, entonces siempre vamos a tener que vivir así, ¿no? Y la fantasía lo que nos permite es crear otras formas de vida, imaginar otras formas de vida, aunque no lleguemos exactamente a eso que imaginamos o que soñamos, ¿no? Eso me parece como sumamente interesante y por eso reivindico la potencia del elemento agua. Ahora ya estamos cerrando. Les traigo algunas sugerencias astrológicas para la vida cotidiana. Algo de todo esto lo estuvimos charlando, pero bueno, lo voy a resumir y reunir todo porque sé que es como mucha información y que a mí me gusta abrir muchas ventanas. Entonces, para que esté como más coherente, si se quiere, se los traigo de este modo. Creo que para aprender astrología no solo es necesario hacernos la carta natal, leer libros, leer contenidos en redes sociales, escuchar podcasts, etc. Creo que hay otras formas muchísimo más vivenciales de vivir la astrología. Y una es observar las fases de la luna en el cielo. Me parece que esto es fundamental, que tampoco tenemos como ese entrenamiento y que al principio puede resultarnos un tanto difícil, pero una vez que le agarramos la mano nos va a resultar sencillo saber si estamos en un cuarto menguante o estamos en un cuarto creciente. La luna llena es muy fácil de adivinar porque está gigante en el cielo, pero bueno, a veces viene la confusión con el cuarto menguante y con el cuarto creciente. Pero además de observar las fases de la luna en el cielo, que pensemos que esas mismas fases están sucediendo en nuestros cuerpos, en nuestra psiquis, ¿no? Entonces, fase de luna llena, bueno, tal vez tengamos una excitación emocional y mental mayor. En el cuarto menguante y la energía empieza a bajar, ¿no? Hasta la luna nueva. Ese tipo de cosas. Por otro lado, me parece que si menstruamos, necesitamos darle un espacio a eso. Si no le damos espacio a la menstruación, no es que estás mal, porque toda nuestra cultura es de rechazo a la menstruación, pero sí me parece importante empezar a generar un vínculo con ese ciclo que está en nuestros cuerpos. Y del mismo modo que observamos las fases de la luna en el cielo, bueno, que observemos esas fases que están en nuestros cuerpos. Entonces, cuando se acaba de ir la menstruación, tenemos más pilas, cuando estamos ovulando, estamos con más ganas de estar hacia afuera, de conectarnos con gente, etcétera. Mientras que si estamos premenstrual o si estamos en nuestros primeros días de sangrado, también tal vez necesitamos estar más tranqui, ¿no? Así, como muy rápidamente lo estoy diciendo. Creo que también vivir de acuerdo a las estaciones del año también nos habla de una conexión con el cosmos y con la naturaleza que somos,
Por ejemplo, ahora que estamos en invierno y dormimos más y tenemos ganas de comer cosas calientes, en cambio cuando es verano nos despertamos más temprano y estamos más tiempo afuera y tenemos más ganas de comer cosas frías y frescas, ¿no? Por eso también les traigo esto de alimentarnos con lo que la tierra da en cada estación. Creo también que es fundamental que tengamos una alimentación basada en plantas y pese a lo que creemos habitualmente, no es más caro, es la comida de verdad, son los alimentos que nuestro cuerpo necesita, con vitaminas, con minerales, con todo lo que necesitamos para hacerle frente a los desafíos. Por ejemplo, ahora en invierno, que la tierra da un montón de naranjas y mandarinas y pomelos y limones. Bueno, ¿por qué? Porque tiene vitamina C. Y bueno, la vitamina C te sube las defensas, ¿no? Estoy haciendo una explicación como muy sencilla y como muy chiquita, pero me parece que está buena. Y por último, recordar que vivimos en un mundo encantado, aunque lo olvidemos, y que observemos la magia de todo lo que existe a nuestro alrededor. Ya nuestra sola existencia es mágica y es misteriosa, y no sabemos bien por qué sucede. Así que eso, les dejo algunas sugerencias de lecturas por si quieren indagar o por si quieren investigar más. No aparecen ahí mencionadas, pero obvio que les recomiendo, y seguro ya las conocen, a Sole Barruti, a Flavia Brofoni, a Quique Viale y Maristela Svampa, que se los mencionaba antes. Y bueno, eso. Y ya estamos. Gracias. Terminé a las 9. Me encanta. Tengo una obsesión con terminar a tiempo. Bueno, gracias. Gracias. Ahí está. Lu, impecable, como siempre, una completa genia. A la gente que está presente, les quisiéramos decir que nos encantaría que nos cuenten la experiencia, si les parece, mandarnos un video súper cortito a la cuenta @juventudcomunica en Instagram, para que nos cuenten de dónde son, cómo vieron la experiencia, que de más está decir que fue excelente, Lu, siempre tan clara como el agua. Qué bueno, divina. qué bueno. Me encantó. Gracias. También comunicarles que les va a llegar una encuesta por WhatsApp para que nos cuenten de qué temas les gustaría que hablemos en un futuro, la próxima vez. Lu, de vuelta quiero agradecerte, pero de corazón, de parte de todo el municipio de Escobar. Ay, gracias, Cami. Gracias a todos del municipio de Escobar. Muy hermosa esta movida, muy hermosa y muy necesaria también. Sí, totalmente necesitábamos que lo personal sea político. Así que... Muy sí. Estamos en esa, así que te agradecemos de todo corazón esta participación. Gracias. Sos un montón, te adoro. Ay, gracias. Gracias a todos. Bueno, no sé, estoy viendo ahí los comentarios. Ustedes después van a subir el video, ¿no? Sí, esto va a quedar grabado, disculpa. Bien, hermoso. Yo también voy leyendo. Son un montón de mensajes, un poco difíciles de seguir. Pero excelente. El link va a estar en Juventud Comunica, me están diciendo, para que puedan ingresar a la clase y la puedan volver a ver. Así hermoso. Que, bueno, son todos besos de cariño. Te están preguntando tu signo solar. Soy Géminis, obvio, soy Géminis. Es muy deducible. ¿Qué voy a hacer? Me encanta. Así que, nada, Lu, una vez más te quiero agradecer un montón a vos, a la gente que se sumó, que la verdad que fuimos un montón. Hermoso todo, gracias al municipio, gracias al señor intendente, gracias a Pablo Ramos y a toda la Dirección de Cultura, la Secretaría de Cultura. Simplemente gracias. Gracias, yo estoy muy contenta. Ahora no me duermo más. Me voy a quedar acá. Me voy a poner música y voy a bailar. Tendríamos que tener una fiesta ahora para como... ¿No? Sí, no, tal cual. Aparte, veo tantas adulaciones y estamos muy metidos en Leo, así que me encanta.
Qué lindo. Me encanta todo. Pero bueno, Sí, re Cali con el baile ahora para sacudir. Sí, bueno, ojo que Cali mató al marido sin querer por bailar. Bueno, bueno. Detalle, no, bueno. Detalles. Igual viste Así que los que, dioses son como inmortales, entonces un poco que no sí, pasa no, nada. dejen de exagerar tanto. No flashen, no flashen. Reivindiquemos la intensidad. Desde Uruguay, qué precioso. Quería contestar si es Juventud Comunica, @Juventud Comunica en Instagram, para que puedan buscar y puedan mandar los videos que nos encantaría que nos digan de dónde son, qué les pareció. Así que eso, les agradezco a todos, Gracias. a todas, cada uno de ustedes, sobre todo a vos, de Gracias. vuelta. Es un Gracias, montón gracias. esto. Te agradezco. Estuvo hermoso, 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 hermoso. Gracias a todos los que estuvieron y gracias a ustedes por organizar esta movida. Bueno, no sé, me voy a bailar ahora, me voy a poner unos temones y a bailar. Vamos todos con eso entonces. Vamos Perfecto. todos. Gente, Adiós. muchísimas gracias. Buenas Hasta la noches. próxima. Chau, Lu. Mil gracias. Chao, chao. Chao, Cami, después hablamos. Chao, Reina. Dale. Chao.